Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de Trabajos Libres 2. El día de hoy vamos a coordinar la sesión, tanto su servidora como el doctor Emilio José Olaya Guzmán, que está en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y los comentarios van a estar a cargo del doctor César González del León, que está en Opción Oncológica Monterrey. Y los trabajos, bueno, son muy interesantes. Los voy a presentar para que posteriormente pasen nuestros ponentes. El primero de ellos se llama Asociación del dolor con la presencia de otras necesidades de soporte en pacientes con cáncer avanzado, a cargo de la doctora Andrea de la O. Murillo, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Posteriormente estará el trabajo Patrones de tratamiento posterior a la progresión de la terapia sistémica neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama, a cargo de la doctora Aida Denise Erazo Moncada, del Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente, el genotipo del virus de papiloma humano como factor predictivo de respuesta a quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado, a cargo de la doctora Sandra Vargas Meléndez, del Centro Oncológico Estatal ICEMIM. El siguiente trabajo será Impacto en el desempeño cognitivo posquimioterapia en adultos mayores, a cargo de la doctora Carmen Guadalupe Bermúdez Barrientos. Posteriormente, el trabajo Asociación del índice nutricional pronóstico y la supervivencia en adultos mayores con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, tratados con inmunoterapia, a cargo de la doctora Pamela Deniso Veranis, que se encuentra tanto en el Instituto Nacional de Cancerología como el Hospital Médica Sur. Y finalmente nos hablarán sobre la prevalencia de variantes patogénicas en genes de susceptibilidad al cáncer en pacientes mexicanos con adenocarcinoma de páncreas, a cargo del doctor José Luis Rodríguez Olivares, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Pues bienvenidos y esperamos sus comentarios al final. Buenos días, soy la doctora Andrea de la O del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y les voy a presentar nuestro trabajo de investigación, Asociación del dolor con la presencia de otras necesidades de soporte en pacientes con cáncer avanzado. Bueno, sabemos que los cuidados de soporte en oncología incluyen la prevención y el manejo de los efectos adversos del cáncer y de su tratamiento. Y para esto, en el instituto tenemos un programa de navegación de pacientes que acompañamos, en el que abordamos a los pacientes con cáncer avanzado y vemos las necesidades de soporte que tienen, y de acuerdo a esto hacemos un plan de intervenciones para cada paciente. Mientras discutíamos los planes y sus intervenciones, notamos que los pacientes con dolor presentaban mayor intervenciones y necesidades, y pues vimos también que el dolor se asociaba generalmente a intervención por psicología y psiquiatría. Entonces, pues fue así como surgió la idea de hacer este estudio, con el objetivo de determinar la presencia de dolor y su relación con otros síntomas en pacientes con cáncer avanzados inscritos en un programa de navegación de cuidados de soporte. Lo que hacemos en el programa de navegación Te Acompañamos es que incluimos a todos los pacientes que acepten, mayores de 18 años, con tumores sólidos recién diagnosticados o con recurrencia metastásica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y para este estudio incluimos a los pacientes abordados de abril de 2018 a octubre del 2020. Le hacemos una valoración basal en la que incluimos las características clínicas, les aplicamos un cuestionario FATG, también hacemos tamizaje de presión, calculamos la supervivencia y además ponemos otros cuestionarios para abordar las otras necesidades, tales como dolor, depresión, apoyo familiar, nutrición y geriatría para los mayores de 65 años, con las herramientas que se muestran a un lado de estas necesidades. Y ya posteriormente hacemos un plan multidisciplinario de estas necesidades, y de acuerdo a lo que presenten, los enviamos a clínica del dolor, psicología, psiquiatría, nutrición, geriatría, trabajo social y nutrición. Y bueno, ya para este estudio, para determinar la influencia del dolor sobre otras necesidades, usamos pruebas de Chi cuadrada y TET-STUDENT, comparando los pacientes con y sin dolor, y para determinar los factores asociados a las presencias de otras necesidades, usamos un modelo multivariado. En cuanto a los resultados, obtuvimos 336 pacientes en este estudio con una media de edad de 64 años, con un rango de 19 a 94 años. Y la media de necesidades que estos pacientes presentaban eran de 4.3. Y ya en cuanto a las necesidades específicamente, vimos que la ansiedad
y depresión, riesgo de desnutrición y la fatiga eran las que más se presentaban, hasta en unas casi 3/4 partes de los pacientes. Y ya en cuanto al dolor, casi la mitad de los pacientes lo presentaban, que era 46%, es decir, 154 pacientes. Y bueno, ya comparando los pacientes con y sin dolor, vimos que los pacientes con dolor tenían una media de necesidades mayor de 5.8, mientras que los pacientes sin dolor tenían una media de 3.1 necesidades. Y ya comparando las necesidades específicamente, vimos que los pacientes con dolor tenían mayor presencia de estas necesidades, tales como alteración del sueño, depresión y ansiedad, colapso del cuidador, fatiga, y además tenían una supervivencia menos de 6 meses, en mayor porcentaje. Y bueno, ya en cuanto a los resultados del modelo multivariado, obtuvimos que presentar dolor moderado o severo aumentaba el riesgo 3 veces de presentar ansiedad o depresión, y la fatiga también 2.8 veces aumentaba el riesgo, mientras que a una mayor edad disminuía el riesgo de presentar ansiedad o depresión. Y bueno, ya para concluir, vimos que los pacientes con tumores sólidos metastásicos que presentan dolor, generalmente lo presentan con mayor frecuencia, y al presentar dolor, pues el número de intervenciones y necesidades va a ser mayor, y por lo tanto, si tratamos oportunamente el dolor, pues el número de necesidades va a disminuir, y así como el número de intervenciones. Y bueno, pues ya para finalizar, este estudio demuestra la importancia de el manejo de un equipo multidisciplinario con los pacientes con cáncer avanzado y priorizando el dolor en conjunto con el Departamento de Psicología. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Aida Denise Erazo, soy residente de tercer año del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy pues vengo a presentarles nuestro trabajo de investigación realizado en conjunto con la doctora Paulanel Cabrera y la doctora Sandy Ruiz Cruz, que nos acompañan de forma virtual. El trabajo se titula Patrones de tratamiento posterior a la progresión de la terapia sistémica neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama. Dentro pues de la plática quiero nada más recalcar unos conceptos claves que serían el tratamiento neoadyuvante y los patrones de tratamiento. Los definiríamos como quimioterapia de segunda línea, quimioterapia y radioterapia concomitante, radioterapia, cirugía y mejor soporte médico. Como antecedentes, pues es de nuestro conocimiento que el tratamiento adyuvante en el cáncer de mama pues ha tenido un beneficio, realmente incrementando el número de cirugías oncoplásticas y cirugías conservadoras, así como los porcentajes de respuestas patológicas completas, sobre todo en aquellos pacientes con subtipos más agresivos de cáncer de mama. Y si bien es cierto que hasta el 90% de las pacientes con cáncer de mama podrían tener una respuesta clínica adecuada, no es despreciable que más o menos un 3% de ellas pudieran progresar, ¿no? Entonces el abordaje terapéutico a la progresión durante la terapia neoadyuvante no está completamente definido, y ese es uno de nuestros objetivos, describir las estrategias terapéuticas utilizadas al documentarse una progresión del cáncer de mama durante un tratamiento sistémico neoadyuvante. En cuanto a los pacientes y métodos, se revisaron expedientes de 2.974 pacientes tratadas con neoadyuvancia en un periodo de 10 años, y de estas se seleccionaron 148 pacientes en etapas clínicas 2 y 3, que fueron pacientes que presentaron progresión de la enfermedad al tratamiento neoadyuvante. La progresión fue definida por RECIST 1.1 y se utilizó ultrasonido mamario, mastografía principalmente, y otros métodos como pudieran ser tomografía y o PET-CT. Se agrupó a las pacientes por fenotipo, como receptores, tomando en cuenta receptores hormonales, el HER2 y el Ki67. Y estos fueron medidos por inmunohistoquímica en la biopsia inicial. Estas pacientes recibieron quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, y los que fueron HER2 positivo, entonces recibieron su tratamiento dirigido. Los datos que se recolectaron tuvieron las características clínicas y patológicas de las pacientes y del tumor. Estas son las características clínicas que podemos observar, donde vemos que prevalecen los tumores o el fenotipo triple negativo. El tratamiento inicial fueron de prevalencia las antraciclinas secuenciadas a taxanos, y la etapa clínica prevalente fue la 3B. Entonces, estos son los resultados que traigo a colación. Estos, pues quiero determinar o enfatizar la localización de la progresión. Podemos ver cómo la mayoría de las progresiones fueron locorregionales, el 75%,
locorregional a distancia 16% y a distancia un 9%, y la estrategia mayormente utilizada a la progresión fue la quimioterapia de segunda línea, un 42%, un mejor soporte médico 22%, la quimioterapia con radioterapia concomitante un 18%, la radioterapia 11%, quedando la cirugía en última instancia un 7%. Aquí podemos identificar en este trabajo que tenemos una mediana de edad menor a las presentaciones o a los reportes nacionales. Nosotros identificamos una edad aproximada una edad de 43 años, y el fenotipo más frecuente aquí fue el triple negativo. Y el tratamiento postprogresión más utilizado fue la quimioterapia. Y en nuestra serie, pues destaca que las pacientes con mayor supervivencia son las que fueron sometidas a tratamiento quirúrgico. Sin embargo, quiero recalcar que es necesario considerar la naturaleza retrospectiva de nuestro estudio. Y bueno, como conclusiones, sabemos que la progresión a la terapia neoadyuvante realmente es un reto clínico, ¿no? Para nosotros, estas pacientes que fueron en su mayoría el fenotipo triple negativo son las que tienen mayor posibilidad de presentarlo. La cirugía podría ser, porque cabe mencionar que es un estudio retrospectivo, una buena alternativa para estas pacientes seguidas de un tratamiento sistémico cuando progresan, ¿no? Entonces, pues nada más, nuestros resultados sí requieren una confirmación prospectiva. Gracias. Hola, buenos días. Soy la doctora Sandra Vargas Meléndez. Nuestro trabajo que vamos a presentar se titula Genotipo del BPH como factor predictivo de respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer cervicouterino localmente avanzado. Como introducción tenemos que el cáncer cervicouterino es la primera causa de mortalidad por cáncer de las mujeres en países en desarrollo, y sabemos que este tipo de cáncer es causado por la infección de transmisión sexual por medio del virus de papiloma humano, principalmente los genotipos 16, 18, 31 y 45, sabiendo que de estos tipos el que se asocia con peor pronóstico es el genotipo 18. El tratamiento estándar en la etapa localmente avanzada, que sabemos que es de la etapa clínica 1B2 a 4A, es la quimiorradioterapia concomitante. Sin embargo, se ha evaluado el uso de quimioterapia neoadyuvante, sin embargo, sin quedar claro qué pacientes se pueden beneficiar de esta terapia debido a la heterogeneidad de los estudios presentados aquí, que son en su mayoría fase 2. Por lo que es necesario encontrar marcadores moleculares que puedan predecir respuesta a un tratamiento específico y mejorar el pronóstico de la enfermedad. Por lo que el objetivo de nuestro estudio es genotipificar el BPH en el carcinoma cervicouterino localmente avanzado en pacientes que recibieron quimiorradioterapia más o menos quimioterapia neoadyuvante, y observar la relación con la respuesta, sobrevida global y supervivencia libre de enfermedad. Los virus analizados en este estudio determinamos cuatro genotipos, que son los 16, 18, 31 y 45. Este es un estudio retrospectivo de genotipificación de BPH donde se analizaron a pacientes que fueran mayores de 18 años con una etapa clínica 1B2 a 4A en el Centro Oncológico ICEMIM en un periodo de enero a diciembre del 2015. En cuanto a los resultados, se analizaron en total 60 pacientes. De estas 60 pacientes, 30 de estas pacientes habían recibido únicamente quimiorradioterapia como tratamiento estándar, y el resto, la mitad de las pacientes, recibieron además de la quimiorradioterapia, quimioterapia neoadyuvante, basada en carboplatino paclitaxel semanal. Dentro de estas pacientes, la infección por BPH se detectó únicamente en 78.4% en todo el grupo. Ya hablando en cuanto a la respuesta al tratamiento, en el análisis de la respuesta en el grupo global no se observó un papel predictivo positivo o negativo de la respuesta en absolutamente ningún genotipo. Sin embargo, ya hablando de subgrupos, en el grupo de quimioterapia neoadyuvante, la infección con el genotipo 18 sí se relacionó como un factor predictor negativo de respuesta. El resto de los genotipos en este subgrupo no se correlacionó con respuesta. Respecto a la supervivencia libre de enfermedad, igualmente únicamente en el grupo de quimioterapia neoadyuvante, la infección por el genotipo 18 sí aumentó el riesgo de progresión o recurrencia en 42%. Así como en el subgrupo de quimioterapia, radioterapia, en el grupo global, no se observó una diferencia en cuanto a los genotipos.
En cuanto a la discusión, se determinaron retrospectivamente las 60 pacientes. La mitad recibió quimioterapia neoadyuvante, además del tratamiento estándar, y el resto únicamente el tratamiento estándar. Cabe resaltar que nuestra población detectó una tasa de infección menor a la reportada global, sobre todo en Europa y el resto de México, o la teoría es que únicamente detectamos o analizamos 4 genotipos, mientras que en el resto del mundo los genotipos analizados en la literatura es aproximadamente 13 genotipos. Sin embargo, la distribución por genotipos, que fueron los más frecuentes, 16 y 18, sí corresponde a lo reportado en la literatura, representando aproximadamente el 70% de los casos. El único genotipo relacionado con la respuesta fue el genotipo 18 del virus de papiloma humano. La sobrevida general se redujo en 36% en presencia de este genotipo, así como en la supervivencia libre de enfermedad. La respuesta al tratamiento, además de los demás resultados oncológicos, también se vio afectado por el genotipo 18, o fue el único grupo donde se vio diferencia. Como conclusiones, tenemos que las pacientes responden mejor a la quimioterapia neoadyuvante aunado al tratamiento estándar, que es la quimiorradioterapia, si no son portadoras del genotipo de BPH18. Así como también cuentan con mejor pronóstico, ya que lo observado en este estudio es que la infección con el genotipo 18 está asociado a peores resultados oncológicos, tanto en supervivencia libre de enfermedad como tasas de respuesta y sobrevida global. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy la doctora Carmen Bermúdez, residente de Oncología Médica del Hospital Regional ISSSTE León. El día de hoy les voy a presentar el trabajo Impacto en el desempeño cognitivo post-quimioterapia en adultos mayores en nuestro hospital. Y como bien sabemos, el 60% de nuevos diagnósticos de cáncer ocurren actualmente pues en esta población mayor de 65 años. 50% de ellos ya sabemos es diagnóstico como tal cáncer de mama y pues bueno, los mayores incluso de 80 años tienen un riesgo hasta un 50% de desarrollar cáncer a lo largo de, bueno, de la vida que les queda. En México, la tasa de incidencia de cáncer para ambos sexos ha aumentado en un 15% en los últimos años y además se prevé que el incremento sea de un 66.7% desde el 2018 hasta el 2040. Como tal, estas asociaciones recomiendan realizar la valoración geriátrica completa a los pacientes con el fin de asegurar la capacidad funcional de las personas mayores, dando esto preservar la calidad de vida, la autonomía y apego al tratamiento. Sabemos también que existe un efecto llamado quimiobrain, que son cambios en memoria, aprendizaje, concentración, razonamiento, o autorreportan más bien cambios en su cognición e incluso desde un 20 hasta un 30% van a presentar deterioro en los test formales. Es por esto que este estudio tiene como objetivo principal evaluar el impacto en el desempeño cognitivo postquimioterapia en adultos mayores de 65 años posteriores a 6 meses después de haber recibido tratamiento. Objetivos específicos: evaluar si existe diferencia en el desempeño cognitivo en los diferentes grados de escolaridad, identificar características de la población de estudio e identificar si existe también diferencias en el desempeño cognitivo en pacientes vírgenes a tratamiento con quimioterapia versus los que ya completaron 6 meses posterior al inicio de tratamiento con quimioterapia. Es un estudio de casos y controles. La población de estudio, como ya bien hemos mencionado, pacientes mayores de 65 años y bueno, con diagnóstico de tumor sólido en la consulta de primera vez de oncología médica o que hubiesen también recibido 6 meses de tratamiento citotóxico. Estos son nuestros criterios de inclusión. Los diagnósticos como cáncer debían ser tumores sólidos, ya sea en contexto temprano o avanzado, y que hubiesen recibido, nuevamente les comento, 6 meses de tratamiento citotóxico para los casos y para los controles que sean pacientes vírgenes a tratamiento citotóxico. También pudiesen haber sido pacientes sin metástasis al sistema nervioso central en el escenario, bueno, metastásico, ¿verdad? Se emplearon estos dos cuestionarios, el cual es el Mini-Mental y el MoCA.
Y pues bueno, este fue nuestro análisis estadístico donde empleamos frecuencias, porcentajes, incluso la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la chi cuadrada, la prueba de probabilidad exacta de Fisher. Hicimos también cuantificación de riesgo mediante razón de momios y bueno, un análisis con la U de Matt-Whitney también, considerando una P significativa menor de 0.05. Características de nuestra población general, pues podemos ver en su mayoría, en un 57% son masculinos y bueno, su estatus como tal civil es casados en un 78.6%. ¿Por qué lo recalco? Porque bueno, se ha visto ya en estudios previos que esto es un factor incluso de riesgo para desarrollo tanto de depresión como de pérdida de la cognición. Vemos también que en su mayoría estaban en tratamiento con monoterapia en un 52% y pues bueno, les realizamos también CATs, en su mayoría en un 95.7% son pacientes independientes a pesar de la edad y que incluso la mediana de edad en estos pacientes fue de 70 años. Como bien vemos, ya aquí separando las características de población por grupos, tanto de los controles y de los casos, siguen prevaleciendo el género masculino, el estado civil casado y vemos un cambio en la escolaridad, viendo que en el control son licenciados y en los casos incluso tienen en su mayoría primaria. El tipo de tumor pues más frecuente es mama versus colon. Y la etapa en ambos grupos pues fue temprana. Bueno, las medianas cuantitativas obtenidas por grupos, como podemos ver en el Mini-Mental, en el grupo control fue de 29 y en el grupo de casos es de 30, el MOCA de 26 y de 27, viendo así que no hay diferencia en estos pacientes, ya sea que sean vírgenes a tratamiento o que ya hayan completado 6 meses de tratamiento citotóxico. Nuevamente se vuelve a repetir, ya acá lo dividimos por escolaridad a los pacientes, sin embargo, pues vemos que es la misma situación, incluso escolaridad de 7 a 12 años, escolaridad mayor a 12 años incluso, y pues bueno, los resultados son muy similares. Aquí hicimos la probabilidad de que un sujeto desarrolle deterioro cognitivo posterior al tratamiento de quimioterapia 6 meses, y pues prácticamente descubrimos con unos OR para Mini-Mental de 0.3 y en MOCA de 1.44. Bueno, estos son los tipos de tumores más comunes que tuvimos, que fue mama, colon, pulmón, próstata, ovario y entre otros. Y como podemos ver, pues bueno, el empleo de los taxanos es el que prevalece, ya que recordando que es de los que más se asocia a neuropatía. Y pues bueno, podemos aquí ver que a pesar de esto, los pacientes mantuvieron su cognición. Limitaciones, es un estudio de un solo centro, tamaño de la muestra, el seguimiento y bueno, tuvimos la contingencia de la pandemia. Las fortalezas es un estudio mexicano, pacientes mayores de 65 años, económico y fue muy seguro. Perspectivas, pues son nuevas líneas de investigación, el tamizaje de paciente geriátrico con cáncer y la creación y bueno, implemento e impulsar las clínicas de oncogeriatría en nuestro país. Como conclusión tenemos el tratamiento con fármacos citotóxicos no es factor de riesgo directo para desarrollar deterioro cognitivo en adultos mayores de 65 años con diagnóstico de cáncer temprano o metastásico, evaluado a 6 meses de haber recibido quimioterapia. Y pues muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros vamos a presentar a continuación el trabajo titulado Asociación del índice pronóstico nutricional y la supervivencia en adultos mayores con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, tratados con inmunoterapia. Soy la doctora Pamela Soberanis y este trabajo en conjunto lo realizamos con el doctor Motola y la doctora Alvarado de Médica Sur y el doctor Arrieta del Instituto Nacional de Cancerología. En estudios recientes se ha propuesto que este índice es una herramienta útil y pudiera ayudar a predecir los desenlaces oncológicos a largo plazo en diferentes tumores sólidos, incluidos el cáncer de pulmón. Es una herramienta accesible y fácil que representa el estado del sistema inmune y las condiciones nutricionales de los pacientes. Se ha relacionado que un índice bajo se puede asociar a peores pronósticos en el largo plazo. Su cálculo se basa en la concentración de albúmina y el conteo total de linfocitos periféricos, como podemos ver, la fórmula aquí está. Sin embargo, el punto de corte no está bien definido, es muy variable de tumor a tumor y hablando específicamente del cáncer de pulmón, los puntos de corte son aún más variables, dependiendo incluso del tipo de tratamiento a recibir.
En al menos 2 metaanálisis de más de 4,000 pacientes cada uno, se ha reportado que este índice puede ser un factor predictivo independiente para la supervivencia, especialmente en aquellos con cáncer de pulmón de células no pequeñas y un índice pronóstico nutricional bajo, como lo podemos ver en estas dos imágenes. De acuerdo a esta información, podemos observar que el índice puede ser un factor confiable relacionado con el huésped que nos puede permitir establecer una correlación con la supervivencia en pacientes con tumores sólidos. Sin embargo, existe escasa información sobre su papel, especialmente en mayores de 60 años con cáncer de pulmón y en tratamiento con inmunoterapia, por lo que el objetivo de este estudio fue analizar la asociación de este índice en pacientes mayores de 60 años en un hospital de tercer nivel en México. Los criterios de inclusión es que tuvieran diagnóstico confirmado de células no pequeñas y estar recibiendo tratamiento con inmunoterapia al momento. El índice se calculó de acuerdo a la fórmula y los objetivos fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. El análisis estadístico se utilizó la curva de ROC para establecer el punto de corte óptimo para este índice, de acuerdo con la supervivencia global. También se realizaron otros análisis como la asociación entre el índice y las características clínico-patológicas, utilizando la prueba de Pearson, las curvas de Kaplan-Meier para la supervivencia y la comparación de grupos con log-rank. Se consideró un valor estadísticamente significativo si la P era menor a 0.05. Se revisaron en total más de 300 expedientes de la consulta de oncología y al final 88 fueron quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La edad media de la población fue 71.9 años, la mayoría de ellos eran hombres en un 66%, no fumadores fue un 40% de la población, algo muy importante que vemos en nuestro país, 91% tenía un adecuado estado funcional, esto es un ECOG de 0 a 1, el 68% tenía diagnóstico de adenocarcinoma confirmado y el 23% carcinoma epidermoide. Metastásico al diagnóstico fue el 91% de esta muestra y el PDL1, el positivo, en el 51%, mientras que el 26% desconocíamos, no venía la información en el expediente. Comorbilidades eran mitad y mitad de los pacientes de 0 a 1 y 2 a 4 comorbilidades y el nivel de antígeno carcinoma embrionario fue de la media de 7.4. Podemos observar las características del tratamiento recibido. El 34% recibió inmunoterapia en primera línea, mientras que monodroga fue el 45%. Pembrolizumab fue la inmunoterapia con más frecuencia utilizada, 25% nivolumab, 9% atezolizumab y el 49% tenía que había presentado efectos adversos inmunomediados. Aquí podemos observar, de acuerdo a la curva ROC, establecimos el punto de corte en 48 con un AUC de 0.761 y de acuerdo a este punto de corte estratificamos a los pacientes en dos grupos, de acuerdo a un índice pronóstico nutricional alto, 65%, y bajo, el 35%. La media del índice pronóstico nutricional fue 51.5. Se relacionó un índice bajo con aquellos principalmente de acuerdo al sexo, aquellos hombres, y con la histología, aquellos que tuvieran diagnóstico que no fuera adenocarcinoma, y nos encontraron otras asociaciones que fueron estadísticamente significativas entre el índice pronóstico nutricional y las características clínicas. La supervivencia global en general de la población fue 21.4 meses y la supervivencia libre de enfermedad 13.3 meses. Y de acuerdo al índice pronóstico por el punto de corte por arriba de 48 o menos de 48, vemos marcado con la línea roja que aquellos con un índice pronóstico por arriba de 48 tenían una mayor supervivencia global, así como una mayor supervivencia libre de progresión, siendo los dos estadísticamente significativos. Posteriormente realizamos el análisis multivariado de los diferentes factores y se encontró que aquellos pacientes con un índice pronóstico nutricional alto y que recibieron inmunoterapia en primera línea resultaron factores predictivos independientes para la supervivencia. Podemos observar que en una muestra no seleccionada de personas mayores de 60 años de consulta con cáncer de pulmón de células no pequeñas y que estuvieran recibiendo inmunoterapia, parece que el índice pronóstico nutricional puede ayudar a predecir los resultados oncológicos a largo plazo, ya que fue estadísticamente significativo tanto para la supervivencia global como libre de enfermedad. El análisis multivariado confirmó estos hallazgos, pudiendo ser tal vez el índice pronóstico nutricional un factor predictivo independiente, recordando también la naturaleza retrospectiva de este análisis, pero como podemos observar, el índice pronóstico nutricional es una herramienta sencilla, accesible y no invasiva que pudiera ser considerada como parte de la práctica clínica, principalmente en países con menores recursos y que no tenemos acceso a otras herramientas para poder predecir el pronóstico de los pacientes de cáncer de pulmón. Y bueno, es un análisis interesante, pero pues nos falta evidencia prospectiva al respecto. Gracias.
Buenos días, mi nombre es José Luis Rodríguez, soy médico residente de segundo año de Medicina Interna del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y vengo a platicarles un poco de lo que hacemos en el instituto en la consulta de oncología genética en conjunto con el Hospital City of Hope, que este trabajo es titulado Prevalencia de variantes patogénicas en genes de susceptibilidad al cáncer en pacientes mexicanos con adenocarcinoma de páncreas. Las variantes patogénicas son alteraciones genéticas que aumentan la susceptibilidad o el riesgo a ciertas enfermedades antes conocidas como mutaciones. La frecuencia de variantes patogénicas en pacientes con cáncer de páncreas en el mundo se ha reportado en diferentes estudios entre el 7 al 10%. El cáncer de páncreas familiar se ha definido como la presencia de 2 familiares en primer grado con adenocarcinoma de páncreas. La identificación de estas variantes patogénicas es importante ya que nos permite determinar la susceptibilidad o a los pacientes candidatos a ciertos tratamientos, como por ejemplo los inhibidores de PARP o mayor susceptibilidad a platinos en portadores de BRCA o a susceptibilidad a inmunoterapia en portadores de alteraciones en los genes de malpareamiento de bases. La identificación de estas variantes también nos permite identificar familiares en riesgo, hacer medidas reductoras de riesgo y vigilancia estrecha, y en México la información sobre la prevalencia de variantes patogénicas en estos genes es desconocida. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de variantes patogénicas en línea germinal en los genes de susceptibilidad al cáncer en pacientes mexicanos con cáncer de páncreas. Nuestros métodos, sobre todo los criterios de inclusión, fueron que pacientes mayores a 18 años con diagnóstico de adenocarcinoma ductal de páncreas tratados en el instituto. Se firmó un consentimiento informado, se hizo un cuestionario de riesgo de cáncer y la historia familiar. Posteriormente, una muestra de sangre fue enviada al laboratorio de genética clínica de City of Hope, en donde se hizo el análisis molecular de los genes aquí presentados y posteriormente se nos entregó el resultado para ofrecer vigilancia y estudios en cascada a familiares de pacientes portadores. En general, nuestros resultados fue que de abril del 2017 a mayo del 2020 reclutamos 42 pacientes con este diagnóstico, de los cuales 5 fueron portadores de alguna variante. En nuestro análisis, el 55% fueron mujeres. La frecuencia fue del 11.9%. Se identificaron 2 variantes patogénicas en ATM y una en los genes TP53, PALB2 y CHEK2. En realidad es que esta frecuencia es muy similar a la reportada en otras poblaciones. Lo que fue diferente en nuestra población mexicana fue que no encontramos portadores en BRCA. La mediana de sobrevida global en nuestros pacientes fue de 22.6 meses y encontramos una mortalidad del 70% a una mediana de seguimiento de 20 meses. El 9.5% de nuestros pacientes cumplieron el criterio de adenocarcinoma de páncreas familiar, de entre los cuales ninguno fue portador. En esta tabla nada más ejemplifico que al momento no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre portadores y no portadores. Una mediana de edad al diagnóstico similar entre 57 y 58 años. La mediana de sobrevida muy similar entre 19 y 23 meses. La prevalencia de cáncer en mama en familiares de primer grado fue mayor en relación a que estos genes también se asocian a cáncer de mama. Y en la figura de la derecha les expongo que identificamos 11.9% de portadores y ejemplifico las variantes patogénicas identificadas, no encontramos variantes recurrentes. Como conclusiones, nuestros resultados confirman la presencia de variantes patogénicas en la población mexicana, la frecuencia es similar a la reportada en otras poblaciones, en este caso 11.9%, lo que fue diferente, no identificamos portadores en BRCA, lo que podría ser característico de la población mexicana, y debido a la heterogeneidad de las variantes identificadas en nuestro estudio, apoyamos el uso de paneles multigen en estos pacientes o en el asesoramiento genético de estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes, todos los trabajos pues muy interesantes y creo que con muchos pues, comentarios probablemente. Y en este momento voy a dejar a cargo al doctor Olaya para que él nos dirija pues las preguntas que tenemos acerca de sus proyectos. Doctor, por favor. Bueno, yo primero tengo una queja, porque hay 5 mujeres y un hombre presentando. No sé por qué es eso, necesitamos equidad de género. Muchas felicidades a todos por sus trabajos. ¿No hay todavía alguna pregunta en línea?
pero yo quisiera preguntarles el trabajo de dolor. ¿Qué es exactamente el programa de navegación? Porque hablaron que un programa de navegación, pero ¿a qué se refieren con el programa de navegación? ¿Tendrán un micrófono? Bueno, el programa de navegación es para pacientes, por ejemplo, en este caso con cáncer avanzado, en el que evaluamos con cuestionarios las necesidades y síntomas que tienen, y a partir de esto hacemos un plan personalizado y tenemos una persona, la navegadora, que se encarga de... ¿A navegador eso qué es? Es una persona que a distancia Ok. evalúa las necesidades y les da seguimiento para abordar e intervenir oportunamente. Ok, solo para que quedara bien definido, porque no sabemos esta situación. La conclusión a la que llegaron ustedes fue que la gente que tiene dolor necesita más intervenciones. Y algo que sucede frecuentemente es que los pacientes le tienen más miedo al dolor que a la muerte. Y hay veces la muerte es un remedio para el dolor. Entonces, vamos, así lo notan los pacientes. Entonces, creo que el estudio que ustedes hicieron es muy valioso para que todos esos pacientes que están vistos por dolor, pues se les dé más atención precisamente para esto. Muchísimas felicidades. En relación al estudio de patrones no adyuvantes, la progresión con mejor sobrevida en cirugía es algo que ustedes concluyen y dicen que es importante notar que el estudio es retrospectivo y que habría que verlo en prospectivo. Pero mi pregunta es que más que una conclusión de que la cirugía fuera una manera de tratar a los pacientes para que tengan menos progresión, ¿no consideran ustedes que más bien las pacientes que tenían menos progresión pudieron ser candidatas a cirugía? Porque tuvieran, sí, una progresión, pero una progresión más limitada y entonces por eso las llevaron primero a cirugía. O sea, no como una causa, sino como una consecuencia. Gracias, doctor. Yo más bien creería que acá lo que hay que ver al ser un estudio pues retrospectivo es que hubo probablemente un sesgo de selección, ¿no? Porque lo que probablemente sucede es que estas pacientes que fueron llevadas a cirugía probablemente no era un tumor que se comportó de forma tan agresiva y esto permitió a las pacientes que fueran operables disminuir carga tumoral y posteriormente ofrecerles una segunda línea. Correcto. Entonces, más o menos estamos en sintonía, pero excelente las ganas de ver cómo les va a estos pacientes y ojalá en algún congreso futuro nos den sus resultados de Sí, la gracias, cuestión doctor. prospectiva. Sí, de Estaría hecho es un esto estudio muy interesante, ¿no? y es descriptivo y falta más seguimiento a largo plazo. Sí, muchas felicidades, muchas Gracias, gracias. doctor. En cuanto al BPH, tengo varias preguntas. La primera es, ¿cómo hicieron la tipificación? Fue por medio de amplificación de PCR. Perdón, no se escucha bien. Fue por medio de amplificación de PCR. Lo hacen en las muestras de parafina. Sí, exactamente, bloques de Ok. parafina. ¿Por qué a pacientes les dieron quimioterapia neoadyuvante y a otras no hubo esa quimioterapia neoadyuvante o de dónde escogieron ese tratamiento? Fue principalmente porque, así como pasa en mi hospital y supongo que en muchos otros hospitales, hay un retraso significativo en cuanto al inicio de la radioterapia. Okay. Por lo que muchas veces sí se opta por el uso de la quimioterapia no adyuvante y pues la finalidad era ver si en alguno de estos genotipos resultaba con mayor beneficio o deleterio para... Ok. El cáncer cérvico-uterino localmente avanzado, que es el tratamiento al que estaba enfocado, pues es muy amplio. Está desde
pues 1B3 hasta el 4A. ¿Hicieron alguna diferenciación en los estadios respecto al tipo de BPH? No, no realizamos ese análisis. Porque pudiera valer la pena, porque a lo mejor hay de que los 18 estaban en un estadio más avanzado, no lo sé, es una situación, que los que no estaban en 18 y entonces poder ver allá una cosa. Y la otra pregunta es, ¿ustedes creen que vale la pena hacer la tipificación del virus en las pacientes que van a ser sometidas a tratamientos no quirúrgicos para en un momento dado poder escoger hacerles algún tratamiento quirúrgico, como en algunas escuelas, una escuela europea en Austria opera pacientes en estadios avanzados, con ganglios inclusive paraórticos y les hace cirugía y luego no les da radioterapia? ¿Ustedes consideran que pudiera ser, por ejemplo, tomando en cuenta que tuviera un BPH 18 que no va a resolverse con quimio o con quimio radio, valdría la pena esto? Sí, probablemente sí valdría la pena realizar la genotipificación. Probablemente, como menciona, estas pacientes con el genotipo 18, que pues ya vimos que no se van a beneficiar de neoadyuvancia, serían las pacientes que valdría la pena llevar a un tratamiento quirúrgico. Pues muy bien y qué bueno que tienen este tipo de inquietudes. Creo que vale mucho la pena sí hacer esto. En México se ha visto que efectivamente el 16 y el 18 no son los más comunes como se ve en el mundo, pero ustedes escogieron los 4 más comunes y está maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Para el trabajo de quimioterapia en su efecto en cuestiones cognitivas, ya no entendí, ¿estar casado es un factor de riesgo o protector? Protector, doctor. Entonces estoy protegido. Sí. Muchas gracias. Hay que casarse, por favor. ¿Cómo escogieron a los controles sanos? De hecho, son pacientes con el diagnóstico reciente de cáncer, de cualquier tumor sólido, que fueran o que estuvieran próximos a iniciar quimioterapia. Ya. Y la escolaridad, eso fue muy significativo. Los pacientes enfermos tenían licenciatura y los sanos generalmente nada más primaria. ¿Por qué hubo esa gran diferencia? Bueno, principalmente por el grupo de edad de pacientes, son heterogéneos en cuanto a su escolaridad. Inclusive les hicimos el estudio a 3 o 4 pacientes, si no mal recuerdo, que son alfabetas nada más. Ok, porque entonces aquí parecería que el factor de riesgo es estudiar. Entonces nos puede dar. No, pero afortunadamente pues no se encontró diferencia. No se encontró diferencia. Ok, me dicen que por ahí hay algunas preguntas. Sí, doctor. Sí, buenos días. Soy el doctor José Atié, Médica Sur. Me formé en el 20 de noviembre, ahí estuve escrito un tiempo. Felicidades. Nadie es perfecto, pero bueno. No, doctor, yo nací en el general, pero yo nací en el general, pero vine a ayudar acá el 20 de noviembre. Me siento muy agradecido por el 20 de noviembre, por supuesto. Eso, no, muy bien. Soy como muy pragmático, perdón. Primero que nada, felicitarlas y felicitarlo el esfuerzo. Me parece espectacular y hablé con el doctor Vargalló y creo que esto es algo que debe prevalecer. Mi primera pregunta, neoadyuvancia en cáncer de mama. ¿No el concepto neoadyuvante es pacientes, tratarlos sistémicamente previamente a cirugía? ¿Cuál es la otra opción que no sería cirugía? Realmente, gracias doctor, buen día. Realmente serían las pacientes con tumores que probablemente pudieran ser operables de inicio, etapas clínicas no, receptores hormonales positivos. Si son operables de inicio, ¿cómo les das adyuvancia? Sí, pero no. Les das adyuvancia. Ajá. Digo, soy muy pragmático, creo que estoy aprendiendo muchísimo aquí. Y agradezco. Son comentarios, no son como Gracias, doctor. preguntas. Sí. La parte de dolor en nutrición.
es pacientes con cáncer y dolor. ¿Es cuidados paliativos o es un paciente con cáncer que no está en cuidados paliativos y tiene dolor? ¿Me podría repetir Sí. la pregunta, por favor? Generalmente cuando vemos pacientes con cáncer y tomamos el tema dolor como algo, es porque ya está en cuidados paliativos. Pero ahora estamos enfrentando pacientes con cáncer, con tratamiento y que tienen dolor. Entonces, en el tema de ustedes manejan el trabajo fue como cuidado paliativo o en general cáncer y dolor. Bueno, pues las guías recomiendan enviar a cuidados paliativos a los pacientes con cáncer avanzado en los primeros 6 semanas del diagnóstico, independientemente de los síntomas que tengan. Entonces, eso es lo que hacemos en el programa de navegación, referirlos oportunamente para ir evaluando las necesidades que van presentando, independientemente de si tienen en ese momento o no, porque la navegadora con el tiempo sigue evaluando las necesidades y pues con el objetivo de identificarlas oportunamente y darles una intervención en el momento. O sea, todos los pacientes que tengan dolor van con la navegadora. Sí, bueno, cuando le hacen el reciente diagnóstico, los invitamos. Ok, eso no es una pregunta. Cáncer cervicuterino. ¿Tienen que ver las etapas clínicas para la respuesta? ¿O ya estamos evolucionando al virus del papiloma humano y sus genotipos? No vi una división de etapas clínicas. No sé. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Sí, tiene que ver la clínica. En cuanto, bueno, la mejor respuesta que se observa es en la etapa clínica 1B2, que es donde más, es de esperarse, que tiene mejor tasas de respuesta, así como resultados oncológicos en supervivencia libre de enfermedad y global. Sí, porque bueno, me dio la impresión como lo que preguntaba el doctor Olaya, ¿no? Esta parte de quimio-radio o radio, pero no vi como que esa situación de etapas clínicas. El otro, bueno, pues voy a hablar con mi esposa porque un factor de riesgo es estar casado. Entonces, es protector. Entonces. Sí, doctor, perdón, es protector porque precisamente viene eso el ámbito de la red de apoyo de estos pacientes. Ok, perfecto. Le voy a decir a mi esposa que se porte mejor conmigo. Ojalá hubiera alguna publicación en línea o algo así de sus presentaciones. Es algo que puedo proponer. La siguiente pregunta es, Médica Sur y el INCAN hacen un trabajo de nutrición. Dos poblaciones diferentes. ¿Qué porcentaje estaban en Médica Sur, que es donde yo trabajo y el nivel de acceso es un buen acceso? Y el INCAN, donde probablemente el acceso y seguimiento sea un poco más complicado. Yo felicito que se haya podido esto, pero ¿qué porcentaje pertenecía a la medicina privada y qué porcentaje pertenecía a la medicina nacional? No, es que está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la pregunta. Así es, el 70% de nuestra población en efecto era del ámbito privado, como bien dice, sobre todo por el tema de acceso a la inmunoterapia, y el otro 30% fue tomado de una muestra, no sé si se escucha. ¿Se escucha? No sé si se escucha. Creo que ya. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Creo que ya me escuchan. Listo, perfecto, perdón. No sé si se escuchó mi comentario previo. El 70% de la población fue en efecto de Médica Sur, de un hospital privado por el tema del acceso, y el 30% era de pacientes de cancerología. Realmente, pues sí tiene mucho que ver el acceso. El seguimiento, la verdad, es que el seguimiento tanto en cancerología como en Médica Sur, la verdad es que sí se puede hacer. Los pacientes sí son muy comprometidos a ir mes con mes sobre todo. Y también otra cosa, en cancerología hemos tenido oportunidad de tener acceso como a programas de investigación y demás, y eso nos ha permitido un poco tener el acceso a la inmunoterapia, pero sí, la mayor parte de los pacientes en efecto era del ámbito privado.
Muchas gracias por escucharme. Ya nada más tenemos 3 minutos, doctor, si quiere darlo. Y yo una sola pregunta nada más aquí en páncreas. En los pacientes que vieron las alteraciones que son portadores, ¿notaron alguna característica clínica que nos diga cuáles son los portadores de los no portadores? Bueno, sí. Alguna característica clínica aún no hemos identificado. Le digo, son pocos para hacer algún análisis. Son 5 de 42 y en realidad es que por lo general hacemos los análisis por diferente tipo de gen y en realidad es que apenas hemos encontrado 2 en ATM. Entonces, y uno de los genes de TP53, PALB2 y CHEK2. Entonces, es muy pronto para decir si hay alguna característica clínica. ¿Y a la familia de en la esos familia portadores sí, mayor les hicieron estudios? prevalencia, sí, mayor prevalencia de cáncer de mama. Esto en asociación a que ATM, PALB2 y CHEK2 también aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres portadoras. Vale. Y sí. Gracias. Pues me informan que tenemos 3 minutos para destruirlos, así que va a ser muy rápido. No, al contrario, maravillados de estar aquí en esta, ya se enfatizó varias veces la mayoría de género que hay en investigadoras. Ese es un honor después de que estamos 39 años después, por fin. Entonces, no creí que nunca lo iba a decir, pero primero los caballeros, en el estudio del doctor José Luis Rodríguez de cáncer de páncreas. Bueno, nutrición nos tiene acostumbrados a estudios elegantes. Este es un estudio elegante, interesante. La crítica para todos los estudios, estamos en trabajos libres, pero hay que hacerla, es poder, el poder estadístico, el tamaño de las muestras. Estuvieron derrochando métodos estadísticos sobre situaciones en las cuales probablemente no hay poder para sacar conclusiones. Es por eso que tal vez en nutrición, digo, no estamos en el mundo extraterrestre, conmino a los investigadores a que dejemos de hacer estudios en mexicanos y estudios en mexicanos, porque en realidad son estudios presenta un sesgo de selección de pacientes en centros donde la genética está muy presente, pero felicidades, está muy bien hecho el estudio y nos subraya la importancia de las pruebas genómicas multipanel en estos pacientes. Continuando con las damas, la nutrición y los índices pronósticos basados en albúmina son tan viejos como esto. Suceden desde hace 40 años. Mi maestro, el doctor Juan Sincer, publicó datos con albúmina, DHL, la clase funcional. Ya tenemos que movernos a otro nivel. La verdad es que ciertamente todas las veces que la albúmina y los linfocitos estén alterados, van a estar funcionando como un mal factor pronóstico, llámese en quimioterapia, llámese en radioterapia, llámese en inmunoterapia. No tenemos que estar haciendo trabajos para cada escenario de la oncología, porque desde hace 39 años se hacen. En el tema de cognición, es sumamente interesante el modo como se evaluó la cognición y me encanta cuando se retan los dogmas. Si el dogma es que hay chemobrain, pues demostrémoslo también. La doctora Bermúdez, el doctor Bricio derrocharon métodos estadísticos sin poder. Es decir, son solamente, ¿cuántos pacientes? ¿40? No sé. Ok, wow. En realidad, el chemobrain, para poder ser retado o derrotado como un fenómeno, pues requiere cientos o tal vez miles de pacientes. De otro modo, es una observación que probablemente no merece reportarse porque nos va a sesgar en un sentido negativo, en el sentido de que el fenómeno no existe. Cuando le tomó a cientos o tal vez miles de mujeres demostrar que sí existe, chemobrain nació no nada más en el género femenino, sino en el mundo de los pacientes, obligando a los doctores a investigar formal y rígidamente al respecto. Y luego pues de ahí nos vamos con cancerología, con los tratamientos post-quimioterapia neoadyuvante, muy interesante vistazo a la realidad de cancerología.
pero no nos dijeron cuáles eran los tratamientos que usaron post quimioterapia neoadyuvante. También había un número desproporcionadamente bajo de pacientes con antraciclinas y taxanos en la neoadyuvancia. Por alguna razón describieron 20-30%, cuando tendría que ser el 100%, por lo menos de pacientes que recibieron antraciclinas. Pero todos estos estudios de la vida real de cada lugar, de cada instituto, repito, no de los mexicanos, de cancerología, de nutrición, es como deberíamos de presentarlos y ya no, pues no sé, imaginarnos a los mexicanos como extraterrestres, porque teníamos que hacerlo en función de cada centro. ¿Qué me falta? Bueno, la información del virus del papiloma humano, ahí sí se vale, un grupo relativamente pequeño de pacientes. Sí nos es muy importante ver que el virus del papiloma 18, pues puede ser un factor importante como factor de mal pronóstico y representa una avenida a perseguir de manera más masiva a nivel país, porque si en algún lugar tenemos que ser líderes en un tumor, pues están de acuerdo en que en cáncer de cervix, ¿no? No los alemanes o los franceses que ni CACU tienen. Cuando yo me fui al Anderson, buscaba ser un líder en el tratamiento del cáncer de cervix y ni siquiera había pacientes de cervix. Y publicaban. Los que tenemos que publicar aquí sí somos los mexicanos. Y felicitar, no puedo felicitar suficientemente calurosamente a la doctora de la Hoya, Nutrición, por su programa de navegación. Muchos más de nosotros tendríamos que saber qué es la navegación, vivirla, en vez de ser nosotros los oncólogos médicos como las mamás en nuestra casa, ¿no? La psicóloga, la maestra, la terapeuta, la chofer. Eso es lo que somos en la comunidad, los médicos oncólogos, los navegadores y nominados. Un sistema profesionalizado de navegación permite muchas cosas. La que yo resumiría brevemente es lograr atraer a cuidados paliativos tempranos a los pacientes. Entonces, felicidades por el programa de navegación. Y cada vez que alguien se para en un foro y dice que cuidados paliativos no es solo manejo de dolor, bueno, sí, está bien, pero no es cierto. Cuidados paliativos es sobre todo acerca del manejo de dolor. Nos demostraron intensamente que la gente sí está sufriendo intensamente en todas las esferas por dolor y que cuidados paliativos, si bien no es solo acerca del manejo de dolor, tiene todo que ver con el manejo de dolor. Realmente lo enfatizaron muy bien. Entonces, aplausos y aplausos a esta gran sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hizo un súper resumen, doctor, de todo lo que se presentó el día de hoy. Agradezco a todos los ponentes, los felicito y quiero felicitarlos por el interés que tienen por la investigación. Y aunque estas son dudas que tenemos, como usted dice, en cada de nuestros hospitales, pues esto al final genera conocimiento y espero que así sigan. Me da muchísimo gusto ver estas nuevas generaciones con todas estas inquietudes. Agradezco también todas las preguntas que hubo, agradezco a todos los que están aquí y pues sigamos en el Congreso. Buen día.